versículos desean que compartamos? Ya leímos los 47, pero no alcanzamos a abarcar los 47. De pronto, en una vista general, muchas veces sucede. Ya alguien dijo que el 18, hermano David, el 18. Del 15 al 18, 36 al 40, 45 al 47, 36, 35 al 40, 9 al 18, 36 al 40, 37, 35 al 40, 36 al 40, 36. Bueno, entonces vamos a mirar el 36 al 40. Algunos dijeron del 34 al 40, del 35 al 40. Ganó el 35, el 36 al 40 va ganando. Bueno, el 36 al 40, efectivamente. Ya hay tres testigos, se completó. 36 al 40. Vamos a mirar. ¿Qué tiene, Mesor? ¿Qué tiene? ¿Qué tanto gusto? 36 al 40. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Primero que todo, el último versículo, llama la atención, ¿no? Como, ¿qué veían en nuestro Señor Jesucristo? Las respuestas que daban, aquí aparece varias veces, las respuestas que daba, veían que tenía sabiduría. Pero curiosamente, si se encuentra lo normal, si una persona quiere la verdad, si quiere la verdad, y se encuentra a alguien que evidencia tener sabiduría, no es, no sería lo ideal si una persona desea la verdad. Si la persona desea la verdad y encuentra a alguien que habla con sabiduría, ¿no sería lo ideal hacerle preguntas? ¿Qué dice el último versículo que leímos? El 40, el último versículo que leímos de la selección que escogieron los hermanos del 36 al 40. No osaba ninguno hacerle más preguntas. Más exactamente como lo dice. Y no osaron preguntarle nada más. Es raro, ¿no? Es raro. Nosotros también, cuando compartimos, muchas veces nos hacen preguntas, pero lo bonito es que como las preguntas son escritas, uno tiene tiempo para meditar. Se ve la pregunta escrita. Algunas personas empiezan con lisonjas. Empiezan diciendo, sé que usted está predicando el evangelio verdadero. Empiezan a hablar así. Pero cuando uno sigue mirando lo que están preguntando, alcanza a percibir astucia. Y cuando percibe uno astucia, en esa pregunta que le están haciendo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cuando percibió astucia en la pregunta que le hacían. Jesús les dijo, dice la Biblia que Jesús conociendo la astucia, esas personas se disfrazaron de justos, lo leímos ahorita, ¿no? Se disfrazaron de justos y se acercaban así como se mezclaban con la multitud, se mezclaban. Y luego empezaron a decirle lisonjas, primero que todo lisonjas. Ese ya es un mal síntoma. Empezaron a decir lisonjas y luego le dijeron que si daban tributo al César o no. Pero esa pregunta llevaba veneno. Esa pregunta llevaba una chispita de veneno que si se contesta rápido, la persona puede cometer un error terrible. Pero mirando así la pregunta que está haciendo, Jesús, ¿qué les dijo? ¿Por qué me tentáis? Aquí dice así, ¿por qué me tentáis? Cuando miramos en Mateo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Curioso, eran personas que estaban lisonjeando, estaban hablando lindo, y se parecía que realmente eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Estaban disfrazados de justos. Aquí aparece una palabra que no se ve en Mateo, y es que estaban disfrazados de justos. Y esas personas que están disfrazadas de justos, realmente, ¿qué quieren hacer? Quieren hacerle caer. A nosotros nos hacen preguntas. Entre las preguntas que nos hacen, nos dicen, pero dígame, ¿usted es o no es pecador? ¿Saben qué es lo que quieren que uno diga? Quieren que uno diga sí o que uno diga no. ¿Sí saben por qué?
Porque según la respuesta que uno dé, ellos quieren hacer una captura y mostrarle a su congregación y decirle, mire, mire lo que él contestó cuando le dije que si era o no era pecador. Mire lo que contestó. Ustedes lo proyectan allá, ¡fum!, en una pantalla gigante. ¿Qué es lo que contestó? Quiero que ustedes me digan qué contestó. ¿Sí es pecador o no es pecador? Porque eso es lo que quieren. Entonces, cuando, cuando hablan así, se ve que lo que quieren hacer es algo así. Dígame si no, ahí está diciendo que él está contestando. Ahora vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Es una secta, ¿qué más necesitan? ¿Ustedes por qué están escuchando a esa secta? Así, por eso, cuando muchas veces me hacen esa pregunta, pero hasta se enfurecen, porque la hacen con insistencia. Cuando hacen esa pregunta, sé qué es lo que hay en el corazón de esas personas y les digo, les mando un versículo. Les digo, en la Biblia dice, no, ni siquiera les digo el versículo. Les digo, en la Biblia dice que hay personas que no pueden pecar. Y le hago una pregunta, ¿te interesaría saber cómo ello es posible? Pero no me ha contestado, y me responden así, pero no me ha contestado la pregunta. Yo le estoy preguntando que si usted es o no es pecador, dígame si sí o no. Así me dicen, ya furiosos. Entonces les digo, en la respuesta que te di anteriormente, si yo te puedo enseñar conforme a lo que dice la Biblia, que hay personas que no pueden pecar, si yo te puedo explicar de qué manera las personas que dice la Biblia que no pueden pecar, la Biblia lo dice, ¿no? Si hay, ya que hay un versículo que dice que hay personas que no pueden pecar, si yo te puedo explicar cómo llegar a ser de esas personas, ¿tú qué piensas? ¿Que yo soy pecador o no soy pecador? Ay, pero no me conteste así. Yo quiero que me digas si sí o si no, así. Noto el corazón que hay en esas personas. Tienen un corazón con astucia. ¿Qué es lo que quieren? Quieren prender, ¿cómo dice que querían coger a nuestro Señor Jesucristo? Querían prenderlo en alguna palabra. Querían cogerlo en alguna palabra. Algunas veces cuando me preguntan así y cuando noto que a veces son otro tipo de preguntas, muchas son así. Muchas son en ese sentido. Y sé que es lo que quieren hacer. Son personas que no nos han preguntado, pero ¿por qué Primera de Juan 1.8? No, no preguntan. Esas personas ya en su corazón tienen, Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Con ese corazón se acercan y ya, ellos piensan que nosotros ni siquiera conocemos ese versículo. Nosotros hemos hecho varios videos respondiendo a Primera de Juan 1.8. Hace poquito hicimos uno con una bandera, ¿no? Sale un fariseo con una bandera y en la bandera dice Primera de Juan 1.8 y explicamos cómo sacan de contexto ese versículo para su propia condenación. Es triste, pero sacan de contexto ese versículo para ellos mismos cerrarse la posibilidad de la salvación. Ya les hemos preguntado, ¿un pecador muere a dónde va? No quieren contestar esa pregunta. Y cuando explicamos en los videos por qué las personas dicen que son pecadoras, por qué hablan así. Luego aquí no hay un versículo que dice, y mostramos diferentes versículos. Entonces, ¿el Evangelio qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿qué dicen las personas? Que todos somos pecadores. Entonces, los que están en este lado, que dicen que todos somos pecadores, se enfurecen cuando ven un video así. Y por eso hacen la pregunta, para que uno les diga sí o no. Pero les digo, a veces les contesto, tenemos videos al respecto donde hemos explicado nuestra posición al respecto de esa pregunta. Y simplemente se enojan, se enfurecen, porque lo que quieren es hacer una pregunta para sorprender. Algunas otras veces que hacen ese tipo de preguntas, ¿cómo les contestamos? Les decimos, está bien, yo te contesto tu pregunta, pero si tú primero me contestas la siguiente pregunta. Aquí nuestro Señor Jesucristo hizo algo similar, ¿cierto? Yo les contesto, eso que ustedes me están preguntando, yo les contesto. Pero si ustedes primero me dicen de quién es el bautismo de Juan el Bautista, así les dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En esa época, ahí se explica por qué ellos no quisieron contestar. Entonces yo les hago la misma pregunta, yo les hago una pregunta similar. Les digo, cuando tienen ese corazón de buscar ocasión para hacer caer, una palabra para hacer caer, les digo, si tú me contestas en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a nuestro Señor Jesucristo, yo te contesto tu pregunta. ¿Sabe por qué es tan difícil que contesten esa pregunta? Muchos ahí se desaparecen. ¿Por qué?
Porque si dicen el pecado de Juan el Bautista pasó, los pecados de toda la humanidad pasaron a Juan el Bautista cuando Jesús fue crucificado, si ellos llegan a decir así, yo les diría, ah, pero si tú estás reconociendo que los pecados de Jesús, de toda la humanidad pasaron a Jesús, significa que tú crees que Jesús quitó el pecado del mundo. Pero no llegan a contestar, es por eso. Algunos han contestado, pero contestan errado. Y les digo, esa no es la respuesta correcta. Como no has podido contestar mi pregunta, yo tampoco te voy a contestar la que tú me estás haciendo. Tengan cuidado los hermanos, cuando les hagan preguntas, se las van a hacer con astucia. ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de Dios, que los hijos de luz. Los hijos de este siglo, es decir, ¿cómo dice la palabra? De la generación que demanda señal, la generación mala y adúltera, son más astutos, son más astutos. Les tengan cuidado cuando les hagan preguntas, no contesten nunca con emociones, nunca, nunca contesten con emociones. O sea que hagan una pregunta y ustedes se sientan, saben la respuesta y quieren dar la respuesta, miren las palabras que hay, lo que esa persona está escribiendo, miren el corazón, Dios les revela cuál es el corazón que hay en esa pregunta que están haciendo. Y ustedes se dan cuenta, esa persona quiere que yo diga una palabra para ir en contra de nosotros, para decir que somos herejes, que somos secta, que somos los únicos que decimos así, que la Biblia dice así y nosotros estamos diciendo lo contrario. Ellos, sin darse cuenta, al decir que son pecadores, están diciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero ¿qué dice la mayoría de las personas? Que son pecadores. ¿Creen lo que está escrito acá? No lo creen, no lo creen. ¿Qué es lo que creen entonces? En su religión, en sus líderes, y lo más impactante son personas que siguen a los hombres, tienen fidelidad a una institución, a un ser humano. No tienen la palabra de Dios por encima de todo, sino tienen seres humanos o tienen una institución por encima. Por ejemplo, ya hemos colocado ejemplos, pero aquí no vamos a colocar ejemplos, porque aquí esos versículos, vamos a mirar versículo por versículo. Entonces, el 40, no osaron hacerle ninguna pregunta más. ¿Qué evidencia eso? Les quería hacer una pregunta sobre eso. Cuando dice no osaron, pregunto, cuando dice que no osaron, después de que vieron sabiduría en la respuesta que daba nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué dice que no osaron hacerle ninguna pregunta más? No osaron preguntarle nada más. ¿Por qué? Pregunta. Participativo. Vamos a hacerlo participativo. Participativo. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Personas que dicen que son pecadores y siguen. No tenían con qué refutar la verdad, quedaron al descubierto porque no querían saber la verdad. Esa es la respuesta. Realmente ellos no estaban detrás de la verdad, no les interesaba la verdad. Cuando acabo de darles ejemplos, cuando las personas encuentran que nosotros les contestamos con versículos, pero ellos empiezan a enfurecer. ¿Por qué se empiezan a enfurecer? Porque los versículos que les estamos mostrando desbaratan su doctrina. Y ellos antes, por encima, ¿qué tienen por encima? ¿La palabra de Dios? ¿La palabra de Dios la tienen por encima de todo? No. Por encima de todo tienen a su pastor, a lo que ellos llevan años haciendo, a la religión que ellos llevan durante años perteneciendo a esa religión. La palabra de Dios la tienen por debajo. Por encima, ¿qué tienen? Hombres, o tienen su propia estima, autoestima, su estima la tienen por encima, de la palabra de Dios la tienen por debajito. Sí, no mención, sí se meten con versículos de la Biblia, pero por encima de la palabra de Dios tienen otra cosa. Entonces realmente no les interesa la verdad. Si les interesara la verdad, cuando oyen sabiduría en las respuestas que nosotros les damos, tendrían que hacer preguntas, pero no nos hacen más preguntas. Por eso no quieren saber la verdad. No les interesa la verdad. ¿Qué es lo que les interesa entonces? Les interesa que arriba quede honrada su religión, que quede honrado su líder, lo que ellos llevan mucho tiempo haciendo. Y la palabra de Dios por acá abajito, abajito. Sí creen en algunos versículos, pero por encima tienen algo. Algo es más valioso que la palabra para ese tipo de personas. No tienen
la palabra en lo más alto. No tiene la palabra de Dios arriba, sino por allá de tercer, cuarto, quinto lugar. Eso es lo que evidencia lo que está escrito acá, en el versículo 40. No osaron preguntarle nada más. ¿Desde dónde viene? Los hermanos dijeron que desde el 36 al 40, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Los saduceos, ¿ellos qué decían? Los saduceos decían que no había resurrección. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían la máxima de los saduceos, que era: ¿cómo puede haber resurrección? Usaban un silogismo, usaban un argumento lógico. Ellos decían, si ya que en la ley está escrito que el que se casó pero no pudo tener hijos, ¿qué pasa con la esposa? Ahí él murió. ¿Qué pasa con la esposa? Si él murió, su hermano, el que le sigue, tiene que casarse con ella. ¿Se acuerdan que eso pasó con Judá? Él tuvo varios hijos, ¿no? Pero los hijos querían estar con Tamar, no querían estar con Tamar, sino ellos, hubo uno que hizo el acto, o sea, hizo el acto, pero en vez de dejarla embarazada, cuando él veía que ya casi la iba a poder dejar embarazada, dice que él vertía en tierra. Entonces, eso es un vocabulario que entienden los adultos. Si hay niños no entenderán, pero está bien así, dejémoslo así. Entonces resulta que esta era la máxima que tenían los saduceos. Ellos decían, si la ley dice así, ¿no? Que si alguien se casó, pero él murió y la esposa quedó viva, él murió, entonces su hermano se tiene que casar con ella. Y si él, ¿por qué se tiene que unir con ella? Se tiene que unir con ella, al unirse con ella ya se casó, bíblicamente. Entonces tiene que unirse con ella para darle descendencia al hermano que murió. Entonces se casa con ella también. Pero él también murió. Entonces, ahora el tercero se tiene que casar. Esa era la lógica de ellos, les decía, y cuando mueren, imagínense reunidos varios saduceos y poniendo ese tema, como todos quedarían pensando, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Porque si todos estuvieron con ella, o sea, todos se casaron con ella. Delante de Dios, ya se casaron con ella. Entonces, si todos fueron esposos de ella, cuando ella resucite, ¿de cuál de todos esos 7 hermanos que estuvieron con ella, de cuál de todos esos 7 va a ser esposa? Entonces, los saduceos argumentaban, si ve que no tiene sentido, eso que de resurrección y eso no tiene sentido, ¿no? Porque la misma ley desbarata lo de resurrección. Por lógica, ellos hablaban de esa manera. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquí no lo dice erráis, en Mateo sí, me gusta como lo dice en Mateo. Erráis, leámoslo como lo dice en Mateo. Dice en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 dice... Mateo 22, el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, sí es ese, el versículo 29. Me soplaron, qué pena. Gracias a Dios. Dios nos habla, hasta audiblemente. Si ven la repetición se podrán dar cuenta. Dice el 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ese era el versículo que quería encontrar. Jesús le dice, ¿cómo le dice Jesús? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí en el capítulo 20, los versículos anteriores, los hermanos pidieron del 36 al 40, pero ese 36 está ligado con lo que ellos dijeron anteriormente. Entonces en el versículo 33, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí está un poco más explicado legalmente, en vocabulario que entendieran los fariseos, pero en Mateo está escrito de una manera mucho más sencilla. Dice, en el cielo ni se van a casar ni se dan en casamiento. Aquí explica, aquí está más detallada esa parte. ¿Por qué? Inclusive aquí cómo los llama, los que han sido tenidos por dignos.
Así sí, es. Pero en Mateo dice, en el cielo serán como los ángeles, y así lo dice en Mateo, en el cielo, los que van allá al reino de los cielos, vamos a leerlo como lo dice en Mateo, volvamos otra vez a Mateo 22. Me encanta la versión esa versión de Lucas 20 está buenísima, sobre todo el versículo 34, 35, porque aquí la explica Lucas de una manera, con un lenguaje más profundo, hablando de los que son dignos. Pero acá en Mateo 22 dice, el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así sencillo. Los ángeles tienen sexo, varón, hembra, ¿no? ¿Sí sabían, no? Los ángeles no hay ángel andróginos, no hay, no hay ángeles así con sexo, no, los ángeles no tienen eso. Pero aquí en Lucas se explica esta parte de cómo seremos cuando estemos allá, cómo seremos, ¿cómo lo dice acá? Bueno, primero quiero volverlo a leer, qué pena, quiero volverlo a leer como lo dice Jesús. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo. Nosotros, ¿a dónde vamos? Nuestra ciudadanía es celestial, vamos al cielo. Aquí dice, como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Nosotros vamos a estar en el cielo o los ángeles estarán en otro cielo diferente? No nos vamos a estar en el mismo lugar donde están los ángeles, vamos a estar en el cielo. Me gusta como lo dice acá, ¿no? Sobre todo porque hay muchas personas que escriben, no, ¿cuál que cielo? No, está ahí yo no sé qué y usan términos teológicos, pero aquí dice, así como los ángeles que está, así seremos nosotros. Así como los ángeles que están en el cielo, así seremos nosotros. Pero entonces, bueno, ahora miramos cómo lo dice acá en el versículo 34 y 35. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos, es hermoso, ¿no? Como lo dice acá Lucas, como lo expresa aquí Lucas. Después de Lucas, para escribir esto, él había hablado y tenido comunión con todos los apóstoles. Entonces él aquí, ya sabemos, el libro de Lucas, como dice el versículo 1, es un tratado. Lucas inicialmente era un tratado que fue escrito para Teófilo, pero para escribir ese tratado, él tuvo comunión con los apóstoles. No solamente escuchó a uno, sino escuchó al uno, al otro, al otro, al otro. Lo que está aquí escrito directamente viene del Espíritu. O sea, para que no vayan a confundir, entonces nos quedamos con Lucas, nos quedamos con Mateo. No, los dos son necesarios. ¿Ya? Dice acá, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Sí, bueno, digo que aquí está, en Mateo está un poquito más resumido. Dice, serán como los ángeles, que ni se casarán ni se darán en casamiento. Ya, para de contar, pero aquí ya está más bonito, ¿no? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es el versículo 34 y 35. Los hermanos me preguntaron del 36 en adelante, pero era necesario considerar que estaba escrito antes. Ahora sí el 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Dónde están los ángeles? Ahorita lo leímos, ¿no? En el cielo. Así dice la Biblia, ¿no? Que los ángeles, ¿dónde están? En el cielo. Nosotros seremos iguales a quién? A los ángeles. Entonces, ¿los ángeles pueden morir? ¿Los ángeles pueden morir? Pregunto, ¿los ángeles pueden morir? Una pregunta, ¿los ángeles pueden morir? Pregunta. No, ni siquiera Satanás. Satanás fue un ángel. Los ángeles no pueden morir. Los ángeles no pueden morir. No. Todos los hermanos contestaron, no hay alguien que diga sí, claro. Porque si dice que sí, yo le tengo que decir, muestre el versículo. Y no lo puedo mostrar. No, los ángeles no pueden. No pueden. Y nosotros vamos a hacer como los ángeles. Así, dice, porque no puede, el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Se refiere por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Él resucitó para justificarnos. Así dice, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Para qué resucitó nuestro Señor Jesucristo? Para nuestra resurrección, para nuestra justificación. Jesús resucitó para nuestra justificación. Entonces, ¿somos hijos de qué? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Aquí lo dice, al ser hijos de la resurrección. Somos hijos de Dios por ser hijos de la resurrección, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 37? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, bueno, Jesús sigue hablando con los saduceos. Entonces, ellos niegan que hay resurrección. Entonces es cuando Jesús le dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso en la Biblia dice, el Dios de Abraham, nombra a los patriarcas, ¿sí se dan cuenta, no? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Ahí los nombra nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia está escrita varias veces, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La Biblia no dice Dios del difunto, así las personas se expresan, ¿no? Las personas dicen, ay, el finado. No sé si conozcan esa expresión. En el país que estoy, hay una región en la costa donde le dicen a una persona que murió, le dicen el finado. Entonces le dicen, por ejemplo, a su abuelo. Van a hablar del abuelo de una persona y dicen, el finado Lucrecio Santa Rosa, que en paz descanse. Así dicen, el finado Lucrecio Santa Rosa, que en paz descanse. La gente, ¿cómo se refiere a las personas? Murió. Ay, su abuelo, que en paz descanse. Esta es una forma de decir, murió. Pero en la Biblia no habla así de Abraham. La Biblia no habla así de Isaac. No habla así de Jacob. La Biblia, ¿cómo habla de ellos? ¿Habla que murieron? No. Habla, ellos están vivos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. ¿Qué sigue diciendo? Los últimos versículos ya. El versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando dice para Él todos viven, ¿a quién se refiere? Se refiere que toda la humanidad, aclaro acá, no falta el que lo interprete de esa manera. Se está refiriendo a quiénes. ¿Quiénes van a la vida eterna? Para que diga acá, pues para Él todos viven. ¿Quiénes son los que van a los justos, los justos, los justos? ¿Quién ha leído Mateo, capítulo 25, versículo 46? Los únicos que van a la vida eterna son los justos. Entonces, cuando dice aquí, pues para Él todos viven, se está refiriendo a los justos, a los que son de Dios. Si uno mira 2 versículos más atrás, está hablando de los hijos de Dios, los hijos de la resurrección. Está hablando de los justos. Como está hablando de los justos y dice para Él todos viven. Sí, los justos. Sí, porque está hablando de los justos. No se refiere a toda la humanidad. Si coge uno esa frase aparte, pero aquí está diciendo que toda la humanidad va. No está hablando de toda la humanidad. Mirando en contexto, está hablando de los justos. Cuidado, hay que leer en contexto. ¿Qué dice el versículo 39? Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ya empezamos del versículo 40 hacia adelante. ¿Por qué cuando descubren que hay sabiduría, por qué no hacen preguntas? Porque no les interesa la verdad, no les interesa. ¿Sí se acuerdan que Pilato hizo lo mismo? Pilato le dijo, ¿y cuál es la verdad? Y se paró y se fue. Cuando una persona hace una pregunta y se para y se va, cuando esa persona ya tiene la respuesta. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo gráfico. Digamos que 2 personas están discutiendo. Están discutiendo por algo. Digamos que una persona piensa que esta persona se llevó un libro. Entonces le dice, yo sé que usted lo tiene. No, que de verdad yo no lo tengo. Usted se lo llevó, mire, cuando estaba aquí mi tía, yo no sé qué, y yo vi cómo lo cogió y lo metió en su maleta. Entonces, pero no, yo no me acuerdo. Así usted no se acuerda, yo sí me acuerdo. Y se para la persona y dice, bueno, entonces dejemos así, usted no lo tiene, y se va. ¿Por qué hizo ese comentario? Bueno, entonces usted no lo tiene y se va. Esa persona no cree que no lo tenga. Esa persona está segura que sí lo tiene, por eso se atreve a decir, bueno, está bien. Entonces, digamos que usted no lo tiene y se para y se va. Está queriendo decir, yo sé que usted lo tiene. ¿Sí? Entonces, cuando Pilato le dijo, ¿y cuál es la verdad? Pilato le dijo así a Jesús, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la verdad? Y se paró y se fue. Porque ella tenía su respuesta.
¿Qué respuesta? No sé, tal vez él en el colegio le enseñaron que la verdad es relativa y que cada quien tiene su propia verdad. Pilato tenía algo, por eso hizo esa pregunta, ¿y cuál es la verdad? Y paró y se fue. Estando con Jesús, tenía que decirle cuál es la verdad y quedarse y esperar que Jesús le contestara. Pero ¿cuál es la verdad? Y se para y se va. Entonces aquí pasó lo mismo. ¿Qué dice el versículo 39? Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Bien has dicho, pero ¿qué dicen? A partir de ese momento nadie osó preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué no quieren? Si siguen hablando con Jesús, van a quedar en evidencia. Ahí se dieron cuenta. Entre más estén cerca de Jesús, más va a salir a la luz lo que ellos son. Hipócritas. O sea, están en la verdad. No, no están en la verdad. Están en una religión muy linda, pero no están en la verdad. Pero no quieren la verdad. Quieren su posición, su título. Algunos, no sé, ya los llamarán sumo sacerdote. A otros le dirán escriba, a otros le dirán... Todos tienen ya su título. Ah, cargan aquí su título. O sus presillas como en el ejército. Y no están dispuestos a soltarlas. Entonces se daban cuenta que si seguían al lado de la luz iba a revelar lo que la gente no veía, se iba a ver. Si seguían al lado de Jesús, se iba a ver. Pero no les interesa la verdad. Si la verdad los hace quedar mal, ellos preferían ¿qué? Irse. Entonces, ¿qué es lo que más aman? ¿Aman la verdad? Aman a sí mismos. Por eso no osaron hacerle más preguntas. Aún diciendo, has contestado correctamente. Aunque se dan cuenta que Jesús habla con sabiduría, pero no se quedan con él, sino se van. ¿Quién se quedó con él cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra? Dice que todos se fueron. Cuando quedaron al descubierto, Jesús les demostró, ustedes la traen por ser pecadora, ¿y ustedes no son pecadores? Jesús les demostró, ustedes merecen, esa piedra que ustedes le quieren tirar a ella, tírensela a ustedes. Ustedes necesitan tirar, esa piedra que quieren tirarle a ella, tírensela a ustedes. Eso, la trajeron por ser pecadora, la paga el pecado es muerte. Pero entonces, ¿ustedes no son pecadores? Así que dije, sí, la conciencia de ellos que les decía, sí, todos somos pecadores. Entonces se fueron cada uno. Si se dieron cuenta que había sabiduría en Jesús, ¿por qué no se quedaron delante de Jesús? Desen por vencidos, tiren. ¿Sabe qué tenían que tirar? La piedra. ¿Y sabe qué más tenían que tirar? Sus credenciales. Yo de escriba no tengo nada. Yo de fariseo tampoco, fracasé como fariseo. Fracasé como esposo, fracasé como hijo. Soy un fracaso total, Señor. Señor, yo quiero ser su discípulo. Eso es lo que tenían que hacer. Pero entonces, ¿qué hicieron? Se fueron con sus presillas de escriba, su presilla de fariseo, se fueron con su título, la gente como los veo, solamente se calladitos, se fueron cada uno para su casa. Hay alguien que se quedó delante de Jesús. Solo hubo una persona que se quedó delante de Jesús. Solo hubo una persona, la mujer que había sido sorprendida. Ellos se alejaron para no ser sorprendidos porque Jesús ya les dijo que esté libre de pecado. Si ellos se quedaban ahí, Jesús le iba a decir, dime, tú, ve ya, ¿por qué tú dejaste la piedra? Si tú dejaste la piedra es porque tu conciencia te está acusando que tú eres pecador, ¿cierto? ¿Por qué tú eres pecador? Cuéntanos a todos, aquí, cuéntanos a todos, ¿por qué? Y tú también, allá, tú, sumo sacerdote, venga, tú sumo sacerdote, venga para acá. Usted también dejó la piedra, cuando yo le dije, el que esté libre de pecado, usted también dejó la piedra, ¿no? O sea que usted también es pecador. Venga, dígale a todo el mundo. Entonces, lo que hicieron fue dejar la piedra y se fueron. No les interesaba la verdad. La mujer, porque ella quedó al descubierto. La mujer ya no lo podía ocultar. La mujer quedó al descubierto. ¿Eso fue algo malo para ella? Eso fue la bendición. Porque ella que se quedó delante del que tenía sabiduría, entre todas las personas que estaban ahí solo hubo uno que les demostró con sabiduría, una sabiduría que ni Salomón. Entonces cuando Jesús demostró, esa mujer quedó porque que estaba descubierta. Si ella hubiera sido una farisea que también iba con una piedra, ella también se hubiera ido. Pero no, ella es la que quedó al descubierto. Entonces ella ya no tenía más para dónde ir. Ya no tenía más para dónde ir. ¿Y qué le dijo? ¿Sí se acuerdan lo que le dijo? Ya para finalizar, leamos ese versículo. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Mire, el versículo
El versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, solo la mujer se quedó ahí. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y dijo esa frase que hemos explicado, vete y no peques más. No le está diciendo esfuércese. Para quienes están en la ley y entienden dejar de pecar como esfuércese. Pero para quienes saben que el pecado es la incredulidad, ella a partir de ese momento no fue incrédula. A partir de ese momento ella se dio cuenta quién era el Mesías. ¿Podía pecar? Si ella logró creer que Jesús era el Mesías, ¿podía pecar? Sé que esto a algunos los está dejando como, no entiendo. Luego pecar no es cuando decimos mentiras, cuando... No. El pecado es la incredulidad. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, ya a partir de ese momento, tú ya no puedes ser incrédula. ¿Sí? ¿Querías ver al Mesías? ¿Cómo le dijo Jesús a la mujer samaritana? Yo soy el que habla contigo. Es maravilloso, ¿no? Entre más uno escudriña la palabra, yo pensé que decía vete y no peques más en el sentido de esfuérzate. Si estás pensando así es porque has estado en la ley. Pero no le estaba hablando desde la ley, le está hablando nuestro Señor Jesucristo, quien es el que vino a tener misericordia. Él vino a condenar al mundo, no, el mundo ya estaba condenado. ¿Sí? Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre cada versículo, cada palabra. Permite que las personas que ven sabiduría en nosotros no tengan en su corazón más alto a los seres humanos a sí mismos, no, ni a una institución, no. Tengan más alto tu palabra. Todos los que se conectaron el día de hoy, permite, Padre, darles ese corazón, que lo que tengan por encima de todas las cosas sea tu palabra. Si es así, se van a quedar con nosotros. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días la palabra es maravillosa, maravillosa. Todos los días aquí nos damos un banquete con la palabra de Dios. Si se quieren comunicar conmigo, si quieren mandarme audios, y ya llega el momento de las preguntas. Entonces, si me quieren hacer preguntas, ya terminamos. Dentro de un minuto vamos a apagar, pero aquí ustedes van a ver en la pantalla, acá eso. Mira lo que están viendo en la pantalla. Ahí ustedes están viendo de qué manera pueden mandarme audios. Ahí lo están viendo, ya se ancló en la pantalla. Entonces, yo no puedo escribir esa palabra, ni la puedo pronunciar, pero hubo un hermano que la escribió y colocó. Ya ustedes creo que entienden lo que quiso decir ahí. Entonces, ahí anoten y ya me mandan un audio y me preguntan lo que quieran, algo que les haya estado así en su corazón, alguna inquietud, algo, háganla, pueden hacerla directamente, ya, hoy mismo. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Ecuador. Nos vemos, chao.